Hola familia, hola iglesia, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cuántos de nosotros en nuestro caminar diario, en este vida que llevamos con Dios, hemos tenido aquella pregunta, aquel deseo de tener más fe en su vida? O sea, en verdad, para cada cosa que se requiere en la palabra y en nuestra vida diaria, la fe debería ser un elemento básico. Pero muchas veces no sabemos cómo hacer crecer nuestra fe. Pero el día de hoy quisiera compartir con ustedes la palabra, cómo vivir una vida de fe. Y para eso quisiera que piensen conmigo en algo por un momento. ¿Cuál es la verdura que menos te gusta comer? ¿O cuál era aquel plato que tus papás te obligaban a comer y te decían hasta que no termine ese plato te tienes que quedar aquí sentada y te quedabas hasta la medianoche, te quedabas dormida en el asiento? ¿Cuál era ese plato para ustedes? La berenjena, la sopa, el zapallo, la sangrecita, el hígado, por ahí dicen algunos. Bueno, yo creo que todos tuvimos en algún momento estar ahí sentados en una mesa horas de horas hasta que ese plato se volvía frío, helado. Yo crecí en una familia bastante estricta en cuanto a la comida. Y encima que hasta era la antigua y estricta, era familia misionera. ¿Sabe cuál es el lema de las familias misioneras? Es where you lead me, I will follow. What you feed me, I will swallow. Que quiere decir, donde me guías, yo te sigo. Lo que me alimentas, yo lo como. Así que lo que había en el plato, grillos, hígado, tortuga, pulpo, lo que fuera, lo teníamos que siempre acabar. Y yo me acuerdo que en particular no me gustaban los zapallos. Mi mamá hacía como un puré de zapallo gigante y ella lo comía como una delicia. Y yo lo metía en la boca y no importaba, para pasarlo era todo un tema. Y me quedaba ahí hasta allá, hasta dormir ahí en la mesa porque no podía pasar ese plato. Ahora, lo interesante, pasaron los años y ahora sí me gusta el zapallo. Lo he aprendido a preparar porque mi mamá decía, no, tiene vitamina A, tiene fibra, tiene todos estos elementos que te hacen bien. Así que yo aprendí a comerlo. Y en verdad, ahora doy gracias a Dios por mis papás, porque yo aprendí a comer de todo. Puedo disfrutar en cualquier país la comida porque sé aprender, bueno, aprendí a comer muchas cosas. Y aprendí a comer todas las verduras que me ayuda hoy en día a vivir una vida muy saludable. Y ahora, ¿cuántos somos papás? Y ahora, ¿cuántos de nosotras estamos ahí con nuestros hijos? Ahora me vas a comer todas las verduras. No te levantes hasta terminar, hasta la última arveja. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora que somos los papás y estamos en los zapatos de los padres, no todos, pero algunos podemos ver, mira, no es que nuestros padres fueran malos a querer que terminemos aquellos platos saludables o hasta las verduras. De hecho, muchas veces nosotros, aunque no seamos tan estrictos y no hagamos que el hijo termine todo el plato, igual muchas veces, por ejemplo, le decimos, si el hijo pide un helado, que siempre están ahí fuera del colegio, los heladeros, y uno siempre dice, no, no al helado hasta después de qué, de almorzar. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos primero se alimenten de lo nutritivo y luego puedan comer el postre. No porque los queremos arruinar la vida, sino porque los amamos y que queremos que ellos crezcan sanos y fuertes. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros. Dios muchas veces nos pide que primero hagamos algo. Por ejemplo, con el diezmo. Primero das el diezmo y luego disfrutas. O primero das una primicia y luego disfrutas. No es para arruinarlos la vida. Es porque Él siempre tiene nuestro mejor beneficio en mente. Ahora, Dios instauró el principio de las primicias porque Él desea bendecirnos. Quisiera que veamos un ejemplo de una primicia en la Biblia y quisiera que lo vean con la mente abierta, abierta que Dios te hable el día de hoy. Vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 17, verso 10 en adelante. Ahí dice, Elías se dirigió
al Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, le llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un bocado de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Justo estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Aquí tenemos una historia bastante interesante, porque en esta historia tenemos un profeta Elías, que es un obvio representante de lo que es Dios. Ahora él estaba pasando por una necesidad y Dios lo manda a la casa de ¿quién? A una viuda. Ahora alguien escuchar el comienzo nomás de esta historia podría indignarse y pensar, pero ¿por qué Dios no lo mandó a la casa del rey? ¿Por qué no le mandó a la casa de un empresario? ¿Por qué no tiene que mandar a una viuda a quitarle su último pan? Porque muchas veces pensamos con la mentalidad humana, mundana. Ahora, ¿qué hubiera pasado? La gente dice, si yo fuera Dios, te hubiera mandado al palacio. Claro, y esa mujer se hubiera muerto de hambre a los pocos días. Pero mira cómo es Dios. Él no piensa como nosotros. Sus pensamientos son más altos. ¿Qué hace el Señor? Él manda a Elías a la casa de alguien en necesidad para no quitarle su último pan, sino para proveer para ellos durante todo lo que quedaba de la hambruna y de la sequía. Ahora, al mirar esta historia, el desafío fue muy grande. Porque Elías primero le pide agua. Ahora, ojo, no había agua. Había una sequía. Hace años no había llovido. Ya los riachuelos se habían secado. Eso, en el mismo lugar donde Elías estaba, era un riachuelo, un arroyo. Ese arroyo se secó y él fue obligado a buscar un pueblo. Y le fue a pedir dos cosas sumamente escasas en tiempos de hambruna. Y ella, bueno, le comenzó a buscar agua, pero cuando ella le pidió comida, dijo, un momentito. Pero me queda así, así. Como mujeres, bueno, lo sabemos los que cocinamos. Cuando te queda un poquito, siempre de ese poquito puedes hacer algo. De seguro ella por tiempo estaba dejando ese poquito. Dijo, hoy sí, tenemos que preparar esa comida, porque ya tenemos hambre. Pero al prepararla, qué pena, va a ser nuestra última comida. Ahora, lo interesante es que al escuchar al profeta decir, dame por favor un poco de pan y agua, yo me pongo en sus zapatos. Ahora, eso sí quisiera que imaginen conmigo un momento. No dice aquí la escritura, pero yo me imagino que ella oró. ¿Por qué? Porque había muchas viudas y muchas personas necesitadas y justo Dios escogió a ella. Así que es posible que haya orado. Y tal vez como esas oraciones que uno dice, pero Dios, si existes, por favor, haz algo, no quiero vivir con mi hijo. Y le pidió justo, seguro, un milagro, como muchas veces hacemos en tiempos difíciles. ¿Y qué sucede? Ella pide un milagro de parte de Dios. Ella pide más pan. Ella pide un fuente de ingreso. ¿Y qué mandó Dios? ¿Bajó un ángel con un cofre de monedas de oro diciendo, ahora sí compra todo el pan que quieres? No. Dios le mandó lo que parecía un viejo vagabundo barbudo a pedirle su último pan. Pongámonos en sus zapatos un momento. Tú estás necesitada
No te queda nada más en la casa. Tú estás necesitando que Dios te haga un milagro y en vez de un milagro, en vez de un ángel con una panadería entera, que te dé, por favor, dame tu último pan. ¿Qué? Pero sabes, eso es interesante porque es justamente como muchas veces Dios funciona. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tú estás en aprietos? Pero esos aprietos que dices, no sé cómo Dios me va a sacar de esta, ores y en vez de una respuesta fácil, Dios te manda otro problema, te manda otro desafío. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque muchas veces los milagros de Dios vienen disfrazados de desafíos. Muchas veces aquel milagro de Dios viene arropado de un problema, porque es una prueba. Dios mandó una prueba a esta mujer, no le mandó una respuesta fácil, le mandó una prueba diciendo, a ver, si yo soy primero en tu corazón, si a mí me preparas un pan primero, no voy a permitir que durante todo este tiempo difícil te falte nada. Pero vamos a ver si aceptes el desafío. No fue forzado, no fue forzado. Ahora también vemos que Elías le dio una promesa. Él dijo, bueno, prepárame a mí un poco de pan y dice el Señor que no se va a secar tus recipientes. Así que ella tuvo que tomar la decisión. Está ahí juntando su leña, escuchando a ese viejito loco, pensando, le hago un pancito extra de lo poco que me quedaba. Ahora, eso fue más hoy día. Hoy día tenía 2 niños extras en mi casa. Siempre sucede. Siempre mis hijos son de hacer pijamadas, siempre invito más. Pero yo había hecho mercado y tenía planificado cierta cantidad de comida para mis 4 hijos. Tener 2 ya son 6 más yo, más ya es de lo que tienes, se parece más. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿cierto? Y estaba ahí separando, dije, no creo que este niño come tanto, mejor le doy menos, ¿no? Y este sí come más. Y estoy ahí intentando de lo que tenía planificado para 4, hacerle multiplicarle para 6. Ahora esta mujer tenía que hacer exactamente lo mismo. La harina y el aceite que tenía planificado para ella, dijo, me imagino que sacó pero con cucharita, ¿no? Lo voy a probar un pancito, pero el tamaño de, no sé. Pero ella le sacó primero un pan a él, lo amasó, lo horneó y se lo dio. Y luego cuando comenzó a echar para ella, ya habían la misma cantidad. Y no solo ese día, sino durante muchos días, dice la palabra. Y esto es un súper ejemplo para nosotros, porque tantas veces estamos en problemas, Dios nos manda un desafío, ¿no? A obedecer sus palabras. Los principios no siempre son fáciles. En lo sexual también, cuando uno es soltero, esperar hasta el matrimonio no es fácil. Es tan fácil hacer argumentos y decir, bueno, igual me voy a casar. ¿Cuál es el problema en hacerlo ahora? O ya estoy casada por civil, mi boda ceremonial es muy pronto. Es muy fácil comenzar a hacer cosas para no obedecer a pie de la letra lo que dice la palabra. Pero esta mujer decidió aceptar el desafío. Y al aceptar el desafío, a tomar ese paso de fe, Dios la bendijo por muchos días. Ahora, ¿por qué muchas veces no vivimos una vida de fe? ¿Y por qué muchas veces nosotros no estamos siempre alcanzando aquellas metas que deseamos o viviendo en aquel lugar donde queremos vivir? Porque muchas veces cuando Dios nos da un desafío o el enemigo nos da un argumento, tan fácil es escoger el argumento. Por ejemplo, el enemigo te va a decir, ¿para qué levantarte temprano? Es mejor dormir un poco más. Eso es tiempo perdido. ¿Para qué dar primicias? Eso es perder la plata. ¿Para qué ir el domingo a la iglesia? Mejor hacer tu domingo en otra cosa. Pero déjame recordarte, el domingo es el primer día de la semana. Y ir a la iglesia y dar ese domingo a Dios es dar la primicia de tu tiempo a Dios. Levantarte temprano a orar o leer tu Biblia es dar la primicia de tu día a Dios. Dar tu primicia, tu ofrenda, tu diezmo es dar la primicia de tus finanzas a Dios. Y en toda área que damos primero a Dios nuestra primicia, Él lo va a bendecir.
Entonces, aunque no tenga sentido, obedece a Dios, obedece su palabra, pon en práctico sus principios y sé que Dios va a mandar un milagro. Y tal vez ese milagro no va a aparecer como tú querías. Tal vez no va a ser un ángel hermoso con un cofre de oro. Tal vez va a ser ese viejito a pedirte plata, pero sepa que Dios está aún en los desafíos. Amén. Así que rápidamente quisiera compartir con ustedes 3 puntos sobre cómo vivir una vida de fe basado en la vida de esta viuda. Primeramente, dar primicias es dar un paso de fe. No habían garantías. Ella escuchó una promesa, pero tomó esa promesa como, bueno, esa promesa va a ser realidad en mi vida. Y ella tomó un riesgo. Ella hubiera podido comer más, sobrevivir un poco más, pero decidió darle ese pan al profeta. ¿Sabes? Pedro también cuando tomó ese primer paso sobre el agua, tomó un riesgo. ¿Por qué? Porque al parecer no sabía nadar. Y caminar en el agua al no saber nadar es un gran riesgo. Cuando Moisés regresó a Egipto para dejar ir al pueblo de Israel, fue un gran riesgo. Cuando David enfrentó a Goliat, fue un gran riesgo. Cuando Esther entró a ver al rey Jerjes, fue un gran riesgo. Y cuando Jesús se dejó arrestar, golpear y hasta dejarse morir, fue un gran riesgo. Y la verdad es que sin riesgos no estamos realmente comprobando nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios siempre nos pide tomar pasos de fe, pasos de obediencia, pasos que a veces van a parecer riesgo para los demás, pero para nosotros que confiamos en la palabra, para nosotros que nuestra realidad no es la economía, no es el gobierno, no es una circunstancia, sino es la palabra, no es ningún riesgo. Ahora, puede ser que para unos cuantos esto del diezmo y primicia sea fácil, pero creo que para la mayoría, y ahí me incluyo yo, es difícil. Sabes que en el momento que vas a dar, el enemigo viene con 1000 y un argumentos, ¿cierto? Te va a comenzar a decir en qué puedes gastar la plata. 1000 y un cosas nos puede comenzar a decir y nos va a comenzar a decir, porque Él sabe al momento de dar ese diezmo o esa ofrenda o esa primicia, Dios te va a comenzar a bendecir. Ahora recordemos, el diablo ¿para qué vino? A robar, matar y destruir. A Él no le importa tu bienestar y sabiendo eso, no pienses que esos argumentos son para tu bien, son para tu mal, porque Él quiere robarte de las bendiciones de Dios. Él quiere robarte de tu bienestar, de tu salud. Pero ¿para qué vino Jesús? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que el momento que estás pensando, ¿cuánto doy? Y hay como los dibujos animados, tienes el angelito y el diablito, ¿no? Ahí hablándote, recuerde quién te ama. Recuerde quién realmente tiene tu mejor vida pensado. ¿Quién realmente desea lo mejor para ti? Aunque ese vocecita dice, no, mejor tenlo, quién sabe lo que va a pasar. Y si Dios te está diciendo que lo hagas, sabes, confía en Dios. Tome ese paso de fe. Siempre decimos, Señor, yo quiero vivir una vida de fe. Señor, quiero vivir y ver milagros grandes. Quiero visitar a muertos. Bueno, comience obedeciendo los pequeños pasos. Comienza tomando aquellos pasos que el Espíritu Santo te está guiando a tomar. ¿Y sabes lo que me encanta? Esa es de las pocas áreas, el área de las finanzas, que Dios nos dice que lo podemos probar. Y le digo que es una lucha porque es una lucha que yo misma he tenido. Cuando a la hora de pensar cuánto puedo dar, cuánto podemos hacer, y escucho las voces de ahí, pienso, y una vez me acuerdo escuchado claramente las voces de Dios diciendo, pero ¿confías en mí? ¿Sabes? La palabra dice en Malaquías 3:10, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Ahora un momento miramos ese nombre, Todopoderoso. Sabes que Dios tiene muchos nombres y cuando uses cierto nombre en la Biblia siempre tiene un porqué. A veces vemos Elohim, solo Yahvé, pero aquí vemos Dios usó el nombre en el hebreo, el todo Señor Todopoderoso, recordándonos, obedéceme y no te preocupes, yo soy
poderoso. Ese problema se convierte en mío cuando tú te pones las cosas en orden. Porque cuando damos lo primero a Dios, lo demás le pertenece también a Dios. Y ahí está su bendición. Y Él se levanta a pelear por nosotros. Así que quiero animarte a que tomes ese paso de fe. Y número 2, después de tomar el paso de fe, quiero animarte a que comiences a caminar el camino de la fe. Que no se quede ahí, que no se quede en un solo paso, porque Dios no solo quiere una parte de ti. No solo quiero que vivas en santidad en una área, no solo que hagas una vez un ayuno o no está interesado solamente una vez que le des plata. Él lo que desea es tu corazón. Él te ama y quiere toda tu vida. Así que desea que no solamente una vez le obedeces, sino que todos los días comiences a darle primicias en tu tiempo, en tu oración y en tu corazón. Cuando nosotros queremos crecer en la fe, Dios nos va a comenzar a mandar constantemente desafíos de fe. Porque hay ciertos desafíos. A veces es un desafío obedecer tu autoridad. A veces es un desafío hacer lo que sabes que es correcto. Es más, yo creo que siempre lo es. Yo creo que nunca es fácil obedecer cuando vemos tantas cosas alrededor. Pero yo creo que ahí el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua es un buen ejemplo también para nosotros. Mientras miraba a Jesús, él tenía la fe y caminaba sobre el agua. Pero en el momento que quites sus ojos de Jesús y comience a ver las circunstancias, cuando, uy, pero mira la economía, pero mira lo que la pandemia pasó, y ahí sí se hundió. Si podemos mantener nuestros ojos en Dios, podemos mantener obedeciendo al Señor. Ahora, ¿qué más lo que me gusta de esta mujer? Ella dio ese primer paso en darle pan al profeta y todos los días ella tenía que seguir usando ese milagro. O sea, el día siguiente se levantó pensando, a ver, tal vez ayer me equivoqué de medidas, a ver si hoy día hay. Y al día siguiente otra vez echó aceite y harina. Y otra vez día siguiente y al día siguiente. Y todos los días seguía ella vertiendo aceite y harina. Ahora, ¿cuál fue la promesa que Elías le dio? Bueno, Dios le dio a través de Elías fue, no te va a secar hasta que vuelve a llover. No iba a ser un milagro eterno, iba a ser por un momento difícil, por una temporada. Ahora, ¿por qué Dios dijo hasta la lluvia? Porque Dios no quiere que nos quedamos en el mismo lugar. Él quiere que nuestra fe crezca. Ella ya se ve acostumbrada, bueno, ya mi aceite acá, mi harina acá, no se seca, pero un buen día comenzó a llover y comenzó a secarse. ¿Y qué sucedió? Ahora tiene que cambiar su fe de tener la fe para el recipiente y ahora tener fe para volver a sembrar. Y hay momentos en que Dios te dice, hoy ten fe para vertir, pero mañana ten fe para volver a sembrar. Porque si no, ¿qué hubiera pasado si toda la vida, por el resto de su vida, seguía vertiendo y nunca más? Y no tenía que trabajar y tampoco tenía que confiar en Dios. De hecho, su familia fácil hubiera podido comenzar una nueva religión y venir culto al frasquito de aceite. No, este frasquito mágico, quien sea un poco, pero eso no es lo que Dios desea. Dios no desea que comenzamos a adorar o confiar en objetos, ni confiar en personas, ni confiar en trabajos. La fe es confiar en Dios. Y Dios puede hacer diferentes tipos de milagros y muchas veces va a cambiar las fuentes en que recibimos las finanzas porque Él no desea que dependemos de un fuente, sino que aprendemos a depender de Él. Amén. Y por último, bueno, aprendimos que hay que tomar un paso de fe. Ese paso debería convertirse en una senda de fe. Pero por último, el destino de la fe es una vida que imita a Jesús. Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Romanos 8:29 dice, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó de ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Aquí veo dos cosas importantes. Primeramente, Dios quiere convertirnos en la imagen de Jesús. Pero segundo, dice que Jesús fue el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué sucedió ahí? Dios le dio a Jesús para nosotros. Dios dio sus primicias para nosotros. Él dio el primero de los hijos de Dios para que tú y yo podamos tener una vida eterna. Dios instauró ese principio siendo Él mismo ejemplo. Dio un ejemplo de decir, quiero bendecir el resto, así que voy a dar lo primero y lo mejor. Y ese es el principio de las primicias, dar lo primero y dar lo mejor. Y si Dios nos hizo, nos predestinó para transformarnos según la imagen de Jesús, que es la imagen de Dios, Dios primero dio sus primicias. Él no tuvo miedo en dar eso para nosotros. Recuerdo que Elías también dijo a la viuda, no tengas miedo. Vamos a ver una y otra vez en la escritura, no tener miedo, porque el miedo es el antítesis de la fe, es lo opuesto, lo contrario a la fe, pero Dios nos llama a una vida de fe y de obediencia. Quisiera que me acompañes y cierres sus ojos por un momento y vamos a orar. Hoy, Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Te pido que tú la selles en cada corazón y te pido que tú quites todo argumento que se levanta en contra del conocimiento tuyo y la obediencia a tus principios. Quítalo de nuestra vida. Ayúdanos a escuchar tu voz. Sube el volumen de tu voz en nuestras vidas para poder escucharte mejor y obedecerte. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si desean saber más sobre Agua Viva, van a aparecer en sus pantallas algunos números donde nos puedes contactar. O también nuestras redes si quieren saber más de nosotros y de nuestros eventos. Les mando un gran abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.